Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. Hoy tengo el privilegio para ustedes de tener a mi diestra a la pintora más excelsa y más destacada de República Dominicana. Se trata de Elsa Núñez, que tiene hoy una exposición en el Centro Cultural Perelló intitulada Obras Selectas 1983-2023. Hola, Elsa. Hola. Es un privilegio, como te dije al principio, de tenerte una vez más en Opinión Pública, hablando no solamente de tu vida y obra, sino de lo que está haciendo en estos momentos y qué es lo que está haciendo el arte nacional para darse a conocer, no solamente internamente, sino internacionalmente. Sí, bueno, tú sabes que yo tengo ya más de, no voy a decir mi edad, pues, pero tengo más de 50 años, casi 60, dedicada al arte. Y realmente esta exposición para mí es una experiencia inolvidable, porque ha tenido aspectos que no se habían tratado antes. Por ejemplo, Amable López Meléndez, que está aquí, curador va dominicano, también participar en el programa. Sí, él catalogó la exposición desde el 83 hasta el 23. Yo le Son decía, 40 años. Sí, y yo le decía, Amable, ¿y el 60? Y él dijo, no, ya esa etapa tú la expusiste, pero ahora vamos del 83 al 23. Exacto. Y exactamente así se hizo, y ha sido una de las exposiciones más exitosas de este año, de verdad, digo, y de otros. Bueno, pero también vamos a tener a Lisette Mejía, que nos va a hablar de unos talleres que se van a hacer en la exposición, claro, para apoyar la exposición. Y ella fue del equipo, junto con Amable y con Marlon Haddad, mi representante, que trabajaron arduamente para esta exposición. Sobre todo Marlon también hizo una cantidad de videos promocionales, promocionando la muestra, con música, y cada vez iba inventando nuevos videos y le dio mucha promoción a la muestra. Y eso es lo que vamos a tratar en todo el resto de este programa, después que usted nos permita pasar en los compromisos comunitarios. Enseguida volvemos. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Él sabe meterse en el sentimiento del artista. Gracias, Amable, me has emocionado con esa gran investigación sobre mi obra. Yo pido un aplauso por él. También quiero agradecer a mi representante, el señor Marlon Haddad, aquí presente, que ha hecho un trabajo muy valioso con videos, con una proyección de esta exposición impresionante, incansable. Hizo como 5 o 6 videos relativos a la muestra, y su resultado fue muy bueno porque mucha gente pudo asistir a este evento a través de su proyección. También a mi exalumna y amiga Lisette Mejía, que se integró a esta exposición, a este proyecto, con el alma, y trabajó intensamente, igual que mi otro exalumno, José Cejo, y todo el personal que tuvo que ver con esta muestra, que para mí es la más importante de todas las que he realizado. Muchas gracias a ustedes, amigos y familiares, por todo lo que me han acompañado.
insuperable para mí. Muchas gracias. Elsa, yo sé que siempre antes de tú exponer, tú haces un proceso de investigación. Sí. ¿Qué fue lo que te dio para esta oportunidad? ¿Cuál fue este proceso? Me gustaría saber cuál es el aporte de esta exposición en este momento. Bueno, la época de la pandemia me sirvió de inspiración, no por estar lejana del problema que estábamos pasando, todo lo contrario. Era como un mensaje al mundo o al hombre para que se dé cuenta de que hoy estamos vivos, mañana podemos estar muertos. O sea, fue como una reflexión para el hombre, porque yo perdí familiares, perdí amigos, y entonces eso me movió a investigar sobre cómo podía expresar mis sentimientos para esa etapa que estábamos pasando. Algo que fue impresionante porque fue mundial el problema. Entonces, incluso yo llegué a pensar, estas deben ser señales de que ya el mundo está en sus finales. Pero, según yo he leído, vendrán otras señales más fuertes que no se están viendo ahora. O sea que uno pensaba, ¿y por qué este problema mundial que está acabando con el hombre? Pero parece que el hombre no, con esta pandemia, no supe aprovechar los sentimientos y sobre todo la espiritualidad. Y sigue tratando incluso de su medio ambiente, que tú siempre lo has retratado en tus obras. Me gustaría saber cuál fue interiormente lo que tú sentiste y cómo lo plasmaste en las obras. Bueno, hay una obra que se llama No temas, el Señor tiene el control, que es esta que se ve del otro lado. ¿Acá? Esta de arriba. Duerme tranquila, decía, no temas, el Señor tiene el control. O sea, la esperanza de que en medio de ese problema, que al principio fue muy fuerte, entubaban a las personas, cogían bacterias, se morían. Entonces yo decía, pero tiene que haber un momento en que la misericordia de Dios actúe sobre este problema que estamos pasando. Y de hecho, últimamente se ha ido aminorando o casi desapareciendo el problema de la pandemia, aunque han surgido otros virus menos mortales como es. Cuando vemos tu obra y tratamos de ir a tu biografía, vemos cómo has saltado y siempre ha sido de manera consciente tu obra, aunque fue dramática al principio, luego Sí. Cuando fuiste a estudiar a España, eso se dulcificó. ¿Cómo fue ese trayecto y cómo tú lograste de esa época negra que fue Sí. la era de Trujillo, que fue, como Sí, decía, éramos muy estudiantes, dramática, a saltar a esas obras tan bellas y tan románticas? Bueno, en esa época de estudiantes yo perdí varios compañeros porque Bellas Artes estaba todo junto, la música, la pintura, o éramos como una sola familia. Y yo perdí varios compañeros. A Miguel Alfonseca, un bailarín muy conocido y muy bueno, lo torturaron. Después murió Rafaelito Casanova, que también fue asesinado Sí. por el régimen. Teníamos una obra, digo teníamos porque todos los compañeros teníamos como un tenebrismo y una pintura dramática fuerte, con mucho negro, rojo, como uno... ¿Y eso no también tú lo heredaste de tu maestro Gilberto Hernández Ortega? Sí, creo que sí, en parte, creo que sí. Pero después él decía, no quiero que me copien ni que sean igual que yo. Busquen su propia personalidad como artista, su propio estilo. Y ninguno realmente nos parecemos tanto. Yo soy la que más me parezco a él en el tenebrismo. Pero ya, como tú dices, cuando fui a España, yo vivía en una residencia de jóvenes de diferentes países y realmente fui cambiando el tenebrismo por la luz, por el color. Vestía a las mujeres de blanco, que las vestía de negro, y fue una etapa hermosa e inolvidable para mi vida.
Y luego llega la obra, también dramática, de 1965, con la Revolución. Sí, lo que pasa es que yo perdí 2 hermanos en la revolución. Primero fue uno asesinado por las tropas norteamericanas. Bueno, fueron 3 realmente. Después murió un segundo y el tercero murió trágicamente porque se sentía solo. O sea, era el suficiente motivo para que mi pintura fuera otra vez dramática, fuerte, yo diría que hasta deprimente. Y sin embargo, yo me extrañaba de que los coleccionistas adquirían esas obras y decían, ¿cómo le puede gustar esta? Porque es que pintábamos sentimientos. Que debe ser la Que pintura. debe ser, pero no pensábamos en que si se vendía o no se vendía, porque era una pintura muy fuerte. Sin embargo, ahora yo estoy localizando esas obras que se vendieron, a ver si las recupero. He recuperado algunas, pero no todas. Con 12 años, Elsa Núñez entró a la Escuela Nacional de Bellas Artes y tuvo no solamente unos profesores muy excelsos, y también condiscípulos que han decollado en todo el trayecto de la historia del arte. Sí. ¿Cómo fue esa convivencia con ellos? ¿Y qué sacaste de todo esto? Bueno, cuando yo estudiaba, solo éramos 5 alumnos en el curso mío. Estaban Rincón Mora, Cándido Vidó, Leopoldo Pérez, Iván Tovar, que ahora ha dado un giro después del muerto, claro. Ha subido su estatus, ha subido su proyección, todo. Y con Iván Tovar, con Vidó y con Lepe, dábamos las clases de paisaje en Guibia con el profesor Gauchat. Yo recuerdo que yo tenía un bolso grande, como un canasto. Entonces ellos, después de la clase, se subían en una mata de mango y cogían todos los mangos en mi cartera y después me daban un solo mango a mí y se llevaban los otros. Y yo siempre le critiqué eso. Encima de que recogen los mangos en mi cartera, me dan uno, nada. Pero Rincón Pero Mora fue una época hermosa, sí, de verdad. Rincón Mora me dijo que cuando fue a estudiar a Alemania, los profesores se sintieron muy halagados y sorprendidos de que él le dieron, ¿para qué usted vino aquí? Porque todo lo que le vamos a enseñar usted lo sabe. Sí, era brillante. ¿Cómo fue ese trayecto tuyo en la Academia de San Fernando? ¿Cómo fue esa ilusión y cómo fue esa revolución en ti como artista? Primero, teníamos aquí un marchante de arte, Andrés Salón, español, que él trabajaba con 10 artistas, que incluso uno muy amigo de él, un pintor, le dijo, pero ¿por qué no me incluye? Y él dijo, no, porque tú no estás preparado, o sea, era muy exigente. Entonces, él hacía una reunión con los coleccionistas una noche antes de la exposición y vendía todas las obras. Entonces, yo en el 70 hice una exposición, él me vendió todas las obras y él me dijo, ¿y por qué no te vas a estudiar a España, un posgrado? Porque tú tienes mucha semejanza con el Greco. Yo no lo conocía, el Greco, ni siquiera había visto imágenes de él desde pequeña. Ajá. Empecé a alargar el cuello. Exacto. Bueno, y habló con mis padres y me fui a hacer el posgrado. Bueno, había un director del Instituto de Cultura Hispánica, González Robles, y él se encargó de buscar, él era amigo de Andrés Salón, me buscó la residencia, me mandó a inscribir a la Escuela de San Fernando. Yo estuve muy agradecida de él. Él falleció ya, pero parte de tu dibujo fue lo que te hizo entrar a esa escuela. Y eso se está reflejando en lo que es esta exposición, en todo el trayecto de las obras, que son 130 obras. Ahora, no, son 40 obras, okay. Pero hay otros dibujos que no son míos, que son el retrato que Ángel me hizo
Me hizo 30 retratos, pero Amable puso 10 retratos que él realizó. Lo que quiero es que nos explique qué parte del dibujo le da tu preeminencia para hacer la obra. Explícame, ¿no? ¿Qué parte del dibujo tú le das preeminencia en tu obra en estos momentos? En este momento y siempre, porque siempre has sido una buena dibujante. Sí, lo que pasa es que ahora yo estoy en una etapa que el abstraccionismo me envuelve totalmente, me inspira. Y sigo trabajando ambas vertientes, pero para mí trabajar con una obra abstracta me llena, me motiva. Y el tema de la ecología, el tema de la tierra que me apasiona. Y hay obras que presentan una protesta del planeta, de cómo el hombre va depredando esos dones que Dios le dio y que no ha sabido apreciar y que está provocando problemas en el planeta, que a veces la tierra reacciona con fenómenos muy fuertes, pero el hombre ha abusado mucho de esos dones en vez de preservarlos. Entonces esa preocupación me hace trabajar sobre el tema de la tierra. Pero el dibujo no tiene que ver aún en el abstraccionismo. Claro, no tiene sí, que ver. Claro, sí, porque no son abstracciones puramente, ¿cómo te digo? En el sentido de la palabra, porque tú puedes notar el sol, las montañas, pero no como un dibujo clásico, sino que se nota que es un abstraccionismo, pero no sin olvidar el dibujo. En esta muestra, el figuratismo y el abstraccionismo están inmensos. ¿En cuál de esas vertientes, cuál de esos lenguajes tú te sientes mejor? Bueno, ahora mismo en el abstraccionismo, de verdad, me llena plenamente. Sí. E incluso te voy a dar un avance que hay una... No, eso no lo va a decir ahora. Está bien. Lo va a decir al final, porque esa es una noticia trascendente. Yo quiero que todo el programa, la gente piense en qué tú vas a decir al final de este programa. Perfecto. Porque va a ser no solamente para ti, como artista, sino para el arte nacional. Es una sorpresa. Pero vamos a seguir hablando de lo que es esta exposición. ¿Y cómo te sentiste en esa inauguración cuando te acompañaron tanto como de tus pares como del público que te cite y de coleccionistas? ¿Cómo es esa emoción para ti? Bueno, te digo que yo quedé impresionada y hubo un momento, yo sé que tú no quieres hablar ahora de eso, pero yo entré en un salón que preparó mi amigo y gran curador dominicano, Amable López Meléndez, y a mí casi me da algo, porque yo me impresioné, yo no esperaba eso. Cuando yo entré a esa sala, él te hablará sobre eso, pero a seguir de ti, la verdad, mira, impresionante. No solo a mí, todo el que entraba y salía, ay, Elsa, qué maravilla, pero él te hablará de eso. Déjame quedarme hasta aquí. Dame un minuto. ¿Qué parte tú tienes para expresar al público que nos está viendo de cómo tú vas a la provincia? El Centro Cultural Perelló está en la provincia y la maestra del arte dominicano va a exponer en ese centro. ¿Cómo te sentís tú y de que te acogieran en Baní? Bueno, es que yo tengo raíces banilejas. Entonces, Gilberto Hernández Ortega también. Y la sala se llama Gilberto Hernández Ortega, que fue mi maestro. O sea que yo sentí como un homenaje a la memoria de mi madre y un homenaje a mi maestro. O sea que era triple emoción que sentí esa noche. Y de verdad que yo no había ido al centro nunca. Y cuando yo vi, bueno, yo fui una vez, cuando fui a ver los salones, pero no había ido después de la época de mi niñez, que mi madre nos llevaba a pasar las vacaciones todos los años. Yo no había vuelto a Baní. Y yo andaba con Lisset Mejía, que también tiene raíces banilejas. Y
Y Amable, ¿no te da raíces vanilejas? Yo Creo que él está muy emocionado en esa fiesta, en esa No, fiesta del corazón. y él se tomó la exposición para él. Realmente él dio todo lo que puede dar un curador, porque él es poeta, Claro. él es artista. Entonces él pudo identificarse y meterse en mi obra. De verdad que estoy sumamente agradecida. Y también de mi representante, Marlon Haddad, quien, como te dije, preparó una cantidad de videos de promoción a la muestra, que todo el mundo se quedaba asombrado porque le ponía música y eso. O sea que yo estuve muy bien respaldada. Lisette se entregó en cuerpo y alma. Exactamente. José Cejo, mi exalumno, también ayudó bastante. O sea que yo estoy plenamente feliz de los resultados de esta exposición. Y esa felicidad la va a complementar ahora con lo que va a decir Amable López Meléndez de tu obra. Enseguida volvemos. Bueno, yo me siento muy halagada porque estamos con el curador más famoso de República Dominicana y con el crítico que ha hablado de los artistas que le llegan al alma a los que lo leen, no solamente en los catálogos, pero también en el día de hoy, donde es el crítico de arte en ese periódico. Amable, dos exposiciones emblemáticas de este año, Montilla y Elsa Núñez. A las dos tú has sido el curador. ¿Cómo ha sido esa línea de tiempo de la exposición Obra Selecta 1983-2023 de Elsa Núñez? ¿Cuál es esa línea de tiempo ahora? Gracias, Virginia, nuevamente por tu gentileza en invitarnos a Elsa. Es un honor, de verdad. Sí, no veo mucha televisión, pero la verdad que me gustó el programa que hicimos con Montilla, lo vi enterito, se lo mandé a mi familia en Nueva York, le gustó, me encantó. No soy muy amigo de la televisión porque me roba mucho tiempo para la escritura, Claro. pero realmente, como dije en el discurso de la apertura de la exposición de Elsa, esta exposición de Elsa, Obras Selectas 1983-2023, es una de las exposiciones que más he disfrutado. Yo me lo quise poner sencillo, al hacer el corte un poco radical, porque imagínate, Elsa son 6 décadas de trayectoria creativa. Pero como en el 2012 hicimos la exposición retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de ella y la antológica que se hizo en el 2021 en el Centro León, yo pensé que debíamos darle algo fresco a Baní, algo muy novedoso, y justamente por eso le propuse a Elsa que partiéramos de 4 décadas y que enfocáramos, hay un enfoque, un énfasis en la abstracción, en la pintura, en la producción abstracta de ella. Naturalmente eso es imposible, nada más irse con la abstracción, porque Elsa es todo un contrapunteo en su trayectoria. Hay ese ir y venir entre neofiguración expresionista, primero un expresionismo radical. Pero siempre conservando su expresión desde niña hasta ahora. Siempre. Hay una etapa puramente expresionista que entroncaría incluso con el expresionismo nórdico europeo, que es la etapa de los 60 y un poquito ya entrando a los 70. Y también entronca con la producción que se hizo en los años 60 de la República Dominicana. Hay artistas notables que practicaron la investigación de la textura de la materia, como Ramírez Conde, Lepe, el mismo Asdrúbal. Hay una tetricidad en la producción pictórica dominicana de esa época,
natural que así sea, porque era una época muy violenta, muy triste, muy dolorosa. Probablemente ese es el periodo más terrible de la historia contemporánea dominicana, el que va desde la caída de Trujillo hasta la Guerra de Abril del 65. Incluso justamente ahí cae la gran juventud dominicana, la juventud dominicana que debió ser la que rigiera los destinos del país. Y esa juventud es sacrificada, y esa también, sus familias, sus hermanos caen ahí. Cae Manolo, caen los poetas como Jacques Viau, como otros más. Es decir, es el dolor, es la historia del dolor, y eso está en la pintura de Elsa Núñez. Por eso no quería volver, y después de la antológica brillante que hizo el Centro León, no queríamos repetir. Entonces, la línea de tiempo también era una novedad aquí, precisamente partiendo del trabajo que habían hecho curadores respetables como Paula Gómez, y creo que Vicini también trabajó ahí en el Centro León. Ya vimos documentos. Naturalmente lo analizamos y vimos que habían algunos pasajes que había que actualizar, porque hay un problema, Virginia. La documentación del arte dominicano, especialmente el contemporáneo, no es tan pasable, no es tan potable como se quiere hacer creer. Hay mucho problema, hay muchas inexactitudes, falta mucha investigación. Entonces nos empleamos en este caso para plantear, para contextualizar a Elsa Núñez como la gran pintora que ella ha llegado a ser, pero también en el contexto histórico. Es decir, no se puede hablar de una pintora como Elsa Núñez sin hablar de la historia de la República Dominicana, de la democracia, lo podríamos decir, porque, por ejemplo, la obra de ella, la trayectoria de ella cubre desde la caída de Trujillo, la guerrilla de Manolo, donde él cae, es decir, la juventud, la vanguardia dominicana, pero también el ascenso de la vuelta a la democracia, el balaguerato, el golpe de Estado, es decir, todo eso. Entonces esa línea de tiempo que está allí en la mediateca del Centro Cultural Perelló nos permitió completar esa investigación, ese capítulo ya que se había ensayado en el Centro León. Entonces nosotros lo depuramos, y allí hay una línea de tiempo fascinante con fotografías imágenes que van desde una imagen de la época del local, del edificio del Instituto de Señorita Salomé Ureña de los años 40. Una foto, sí. La línea de tiempo parte con esa foto, 1940, 43, que ella nace ahí. La edad mía. Sí, y entonces sigue recorriendo la década de los 70, ¿verdad? Ahí aparece una foto extraordinaria donde ella en el 68 está recibiendo la primera vez que visitó el gran artista José Luis Cuevas, ella en compañía de Ramón Oviedo, de Guillo Pérez. Ella y Guillo van a recibir al aeropuerto. Hay una foto extraordinaria con una calidad muy buena y está ahí en la línea de tiempo, y hay un recorrido detallado, comentado, apuntado, actualizado. Incluso hemos aportado un elemento nuevo. Esta exposición tiene ciertas novedades, y una de ellas es el hecho de que se pone de relieve por primera vez las raíces vanilejas de los ancestros de Elsa. Eso es un aporte mira qué bien. Eso es un aporte que ha hecho Julia Castillo, la directora del Centro Cultural Perelló, a quien agradezco infinitamente toda la oportunidad que nos ha dado de, Oye, amable, de poder colaborar. Es que Bani cultural, tú también no solamente es famosa por la limpieza de su ciudad, sino por lo cultural que es. Bueno, déjame decirte, tenemos que admitir que Baní, así como Bonao, fue puesto en el mapa por Cándido Vidó con su Plaza de la Cultura y con su museo Cándido Vidó, pues Baní está en el mapa de la cultura del Caribe, no solo de República Dominicana, con el Centro Cultural Perelló. El Centro Cultural Perelló es un oasis espiritual, cultural en la República Dominicana, que cubre toda la región sur, y hay allí
un equipo joven, jovial, que está en proceso de depuración, de aprendizaje y con un liderazgo realmente admirable y muy carismático por parte de Julia. Y yo, es una de las cosas que más me gusta. Realmente yo he trabajado con muchas instituciones, pero a mí me gusta trabajar con gente joven, con gente que yo veo que tiene el deseo de aprender y también con gente abierta, democrática. Y yo creo que hay un ejercicio en el Centro Cultural Perelloso, una institución que es joven, tiene 12 años, pero creo que todavía tiene mucho que hacer, hay mucho que hacer allí. Y justamente no hay instituciones, porque hay un problema de espacio, que permitan que uno monte una línea de tiempo tan larga, con tantos textos. Varios amigos curadores cuando llegaron allí y vieron eso me dijeron, pero ¿por qué? Es demasiado textos esto, pero la gente no quiere leer. Y yo creo que no, yo no estoy de acuerdo con que con eso, con que la gente no quiere leer. Hay un amigo que me dice que no, la gente no quiere leer. Yo creo que no, yo creo que la gente lee y más levantamos las letras, las pusimos grandes para que se vea notable y no tengan que forzarse en la vista. Además la combinación, los chicos que montaron la línea de tiempo, el diseño, todo fue muy bien. Así que esa parte es un componente, uno de los ejes clave de esta exposición. La exposición naturalmente tiene una estética preciosa, hay mucha frescura, porque esa producción que Elsa ha estado haciendo en las últimas décadas, las últimas 4 décadas, es notable que ella tiene una predilección por la abstracción, pero sin embargo no se aguanta y tiene que volver al contrapunteo. Por ejemplo, hay una serie de obras ahí, como El manto de la tierra, que es una obra muy reciente, y las obras de la pandemia, obra muy esperanzadora. Y yo decía que es algo que no puedo explicar muy bien, que me llama la atención, me sorprende el hecho de que Elsa Núñez, a pesar de que ha tenido una vida que se puede decir que ha sido un poco melancólica, hay mucha melancolía en su obra y también mucho romanticismo. Sí, muy romántica, pero es un romanticismo melancólico, tristón, poético. Entonces, sin embargo, hay una vitalidad desbordante, palpitante en su colorido, en su mismo trazo, esas masas tan sensuales. Yo creo que Elsa Núñez ha aportado, de verdad, hay aportes incontrastables en la obra abstracta de Elsa Núñez a la abstracción pictórica en la República Dominicana. Hay una renovación de la pintura abstracta por parte de Elsa Núñez en la República Dominicana. Te voy a hacer la misma pregunta de Elsa. ¿Cuál es tu preferida de la obra pictórica de Elsa Núñez? Entre la figuración o la abstracción. Bueno, imagínate, eso es algo muy difícil de elegir porque a mí particularmente me gusta la pintura abstracta. O sea, yo tengo una afición íntima por la abstracción y casi las obras que tengo en mi casa son abstractas, la mayoría. Pero la obra neoexpresionista, figurativa de Elsa Núñez es algo, ese sabor romántico, ese feeling poético que tiene y además esa conexión justamente con la música, que ella es una melómana y es una de las artistas más cultas que tiene la República Dominicana. Siempre estuvo ligada al teatro, su compañero Ángel H., un hombre de teatro, del cine, muy leído también, y también eran gente que siempre está en la música, siempre está en el mundo del arte. Y siempre estaban constantemente visitando los demás exposiciones de sus pares. Ahí se dice en la línea de tiempo que la juventud, los amigos de ella, de su juventud, son poetas, escritores e intelectuales. Elsa Núñez tiene, a pesar de que su obra es tan sencilla estructuralmente a nivel lingüístico, sin embargo hay una profundidad que conmueve en la obra de ella. Me está diciendo que ya se terminó este segmento, pero no puedo dejarte de decir lo que te voy a preguntar ahora. Amable, ¿tú has visto en la historia del arte dominicano una pintora que ha tenido tanta fama,
tanto amor por su público de los coleccionistas como Elsa Núñez? No, definitivamente tenemos pintoras y pintores, y tenemos pintoras muy buenas y fuertes. Por ejemplo, la maestra Ada Balcácer, una mujer avasalladora, una personalidad profunda, pero a nivel de personalidad carismática, definitivamente que Elsa es la primera. Ya cuando yo estaba en mi juventud, yo veía sus fotos en el periódico, y incluso me inspiró un poema, y todo el mundo sabe quién es Elsa Núñez. Aquí se puede... ¿Es Elsa Núñez la Frida Kahlo dominicana? Bueno, Frida Kahlo era muy sufrida. Es cierto que además yo pienso que Frida también era un poco, ¿cómo se dice la palabra que a los que les gusta el dolor? Sufrir. Masoquista. Era masoquista, pero Elsa no, Elsa es una romántica, una poeta, y yo me siento con una de las artistas que más... Pero quizás por la calidad artística sí, de Frida. Y su, claro, por la sensibilidad Okay. también, sí, pero Elsa es fascinante trabajar con ella, y para mí, yo creo que es de las artistas que más he escrito y más fácil para mí escribir de ella, porque ese lenguaje tan pleno que tiene, y ese dominio del sistema pictórico, de los elementos fundamentales del hecho plástico, en la abstracción se nota su dominio del dibujo, aunque sea con las masas, porque en la composición de una pintura abstracta, en el dominio del espacio, claro que está también el dibujo, como está en los instalacionistas. El que no sabe dibujar no va a ser nunca un gran artista. Exactamente. Me da una pena que te tenga que parar, porque faltan otras cosas de este programa. Muchas gracias, amable López Melente, por siempre estar aquí. Gracias a ti. Y ahora... Y al principio tenemos la colaboración de la pintora Lisset Mejía, que nos va a decir qué parte de esta exposición ella va a tener un aporte para Elsa. Bien, fíjate, una de las cosas más importantes en una exposición es darle la continuidad a las nuevas generaciones que aprendan de la obra del artista, pero no solamente eso. Elsa estudió con la UNESCO lo que son los talleres de creatividad para los niños, y me dejó esa herencia, porque yo fui alumna de ella y también trabajábamos juntas en ese tipo de proyectos. Entonces, dentro de la exposición hemos sugerido que tengamos un día que se va a llamar Un Día con Elsa Núñez, donde vamos a tener invitaciones a las escuelas, colegios y profesores, y le vamos a pasar video, y las personas van a poder nutrirse de todo lo que es la obra y la historia de Elsa Núñez. Y yo me voy a ocupar de lo que son talleres de creatividad en el Centro Perellón, que son importantísimos. Actualmente muchas escuelas dan clases, pero no nos enseñan a ser inventivos, creativos, porque cuando tú copias, tú no eres un artista. Entonces, lamentablemente muchas veces ocurre eso, nosotros no. El tipo de proyecto que vamos a hacer es un proyecto interesantísimo, donde le vamos a hacer un recorrido a los estudiantes con la obra de Elsa Núñez, van a ver el salón de la línea de tiempo, y luego ellos van a hacer una obra inspirada, no copiada, en todo lo que ellos vivieron en la experiencia del taller, que va a ser interesantísimo. Dice, tanto Elsa como tú han trabajado, como han dicho, sobre el aprendizaje de las artes plásticas de los niños. ¿Qué está pasando que eso no se está dando actualmente en República Dominicana? Fíjate, actualmente es penoso. Por eso vemos tanta agresividad, tanta falta de cultura. Ahora se está incursionando en que las escuelas tengan lo que es el bachillerato en arte. Me parece muy bien, pero hay muchos que me dan mucha pena con las veces que he compartido con ellos, que le dan, lo que te digo, un cuaderno con una imagen y la colorean. Una persona adulta ya, eso es una cosa insólita, obsoleta. Eso tú lo puedes hacer un niño pequeño, y ni así tampoco me gusta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo exhorto, y siempre he puesto a la orden, o sea, todos los conocimientos, que tuve la suerte que también estudié en España, y sé lo que son las enseñanzas del arte infantil, que lo cogen a juego y no es juego. Es algo importantísimo. ¿Por qué es importantísimo?
porque eso es lo que le hace ser un niño inventivo, creativo. No todos van a ser pintores, pero sí todo, el niño que pasa por una escuela que le dan técnicas donde le desarrolla la creatividad, si va a ser médico, va a ser un médico que va a ayudar a inventar, si es un ingeniero también. Vemos como aquí hasta la música la fusilan. Tú haces una composición y ya después de poco rato está en un reggaetón o en una bachata o en un merengue. Entonces eso no es arte. El arte es toda una invención, crear. Tú ser una esponja de lo que pasa en la humanidad, como ha hecho Elsa, que ha transmitido lo que ocurrió en esta pandemia. O sea, el artista, como decía la canción de Mercedes Sosa, si se calla el artista, se calla la vida, se calla, decía el cantor, yo digo el artista, para ponerlo más globalizado. Cuando se calla la vida. O sea, ¿quiénes son los que transmiten lo que pasa en la humanidad? Los artistas, los compositores, los escritores, los pintores. Podemos percibir qué pasa en un país a través de los artistas, los buenos artistas. Elsa, muchas gracias, Lisette. Elsa, acabas de decir, Amable López Meléndez, que tú eres una pintora culta. ¿Qué tipo de pintora, qué tipo de artista es aquella persona que, además de tener la praxis el estilo y de los materiales, es culta? ¿Qué trata de hacer con su obra? Bueno, cuando yo estudiaba en Bellas Artes, yo quería ser bailarina de ballet, quería ser pianista. Mi mamá decía, ¿Y no te inspiraba también ser modelo? Porque fuiste modelo de Valenciaga. Sí, pero eso fue que me llevó la compañera de la residencia. Me llevó al cine, me llevó a ser modelo. Pero yo lo que hacía era que hacía dibujos. Por ejemplo, de mi compañera Carmen Heredia, yo la pintaba bailando porque no podía, porque estaba en pintura. Okay. Entonces, yo aprovechaba, en el colegio recibía clases de piano, pero ya después de vieja me puse a estudiar piano con Aide Tallat, una gran maestra de piano, y 4 años de piano. Pero también, como decía Amable, me involucré con el teatro, incluso trabajé en una obra, Proceso por la sombra de un burro. Hacía de una bailarina, pero era griega, y incursioné sí en el cine, en una obra, Antonio y Cleopatra o El Gran Centurión, que yo le colocaba la corona a Cleopatra, pero eran fracciones de segundo. Lo que pasa es que Arturo Rodríguez lo ponía en cámara lenta para que la gente viera el tiempo que yo casi ni se notaba. Y nada, me involucré con el teatro por mi esposo Ángel, en el cine, íbamos hasta 3 películas, veía él en un día y yo me iba con él. O sea, también he leído mucho porque al estudiar filosofía también, casi tienes que leer muchos autores, muchos libros, y la lectura es una de mis pasiones también. ¿Y la música? Bueno, la música es... ¿Y Vivaldi? Vivaldi, sí. Yo hice una exposición que se llamó Las 4 Estaciones, y don Manuel Rueda fue que hizo la presentación en el catálogo, que la hizo bellísima, que él también era un gran pianista. Pero, ¿qué libro tú eres más aficionada a leer y qué autores? Para Sí, bueno. hablar un poco de lo que es la parte intrínseca del libro. Sí. Yo me identifiqué mucho con Hermann Hesse, que escribió La Redención del Robot, que es una obra maravillosa, y con Herbert Reed, que escribió Al Diablo con la Cultura, que no era despreciando la cultura, era todo lo contrario. Entonces a mí me apasionaba, yo lo tenía como un texto, yo cada vez que decía, déjame volver a leer este libro. Y de verdad que es interesantísimo, y eso nutre al artista, la lectura. Claro. Mira, tú siempre has hablado de leyes que protejan al artista dominicano y sobre todo de los plagios
y sobre todo aquel que tiene que trascender no solamente en su terruño, sino más allá de República Dominicana. ¿Qué ha pasado con los artistas dominicanos que no han logrado la trascendencia que debe tener el arte dominicano actualmente? ¿Cuál es tu opinión de eso? Bueno, yo opino que el Estado debe ya tratar de proyectar el arte nacional, no solamente la pintura. Aquí hay muy buenos músicos, buenos bailarines de ballet. O sea, el arte dominicano no se conoce tanto en el extranjero. Yo ahora tengo la oportunidad de una proyección internacional. Eso es lo que te iba a preguntar. A través de una subasta famosa, que no puedo decir el nombre, no puedo dar muchos detalles. Que eso sí te va a poner en el nivel de la Claro, internacional. ya ellos eligieron algunas obras y a través de mi representante, Marlon Haddad, está en camino, pero por la pandemia se retrasó un poco, pero ya se está volviendo a activar. Y además, antes de que termine el tiempo, quiero darle las gracias a la directora del Centro Perelló, a la familia Perelló, por haberme dado la oportunidad de exponer en un lugar que tiene el nombre de mi maestro, con raíces vanilejas, y realmente su directora, Julia Castillo, quien es una persona maravillosa y ha estado muy involucrada en todo, con Amable y con Lisette, en todo lo que es los preparativos y el éxito que ha tenido esta exposición. Marianne Tolentino también le doy las gracias porque participó en uno de los escritos que aparecen en las paredes de la exposición. Para todos los que han transmitido este programa, tanto Elsa Núñez como la maestra de la Plástica Nacional, Amable López Menéndez, su curador, y la pintora Lisette Mejía, a quien les damos las gracias. Es un programa que ha tenido la mística de llegar a ustedes con las emociones que nos ha tratado en toda la obra Elsa Núñez, a quien le damos las gracias como siempre que estén en opinión pública. Y a ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo de nuevo les espero en otra opinión pública. Hasta entonces.